hermanos de José en Egipto se convirtieron en un pueblo grande pero esclavizado. Cuando escaparon de Egipto, entraron en una relación de pacto con Dios como lo había hecho en el pasado Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, el pacto con Israel en Sinaí cumplía las promesas que Dios había hecho a los patriarcas de que su simiente llegaría a ser una gran nación. Ahora, sin embargo, las promesas se extendían a toda una nación, a diferencia del pasado, en que las promesas al remanente existieron solo para familias o para unas pocas personas. Ahora pues, dijo el Señor a los hebreos en Sinaí, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. La Biblia coloca a Israel en un lugar prominente. La historia de este pueblo es el centro del Antiguo Testamento y aún de buena parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, la nación misma fue siempre una entidad de menor cuantía en el antiguo cercano Oriente. Cuando los hebreos se instalaron en el antiguo Medio Oriente, ya habían surgido una docena de dinastías egipcias. Antes que Israel surgiera de los lomos de Abraham, para la época en que la nación hebrea nace, la gran pirámide de Egipto tenía ya casi 1000 años de edad. Por otro lado, el territorio que Israel ocupaba era un sector relativamente despoblado en comparación con los imperios que les rodeaban, tales como Babilonia y Egipto. Geográficamente, Israel era pequeño en relación con los grandes poderes del mundo antiguo. Así lo muestran los mapas antiguos. Asiria, Babilonia, Persia y hasta Egipto en su apogeo tuvieron imperios mucho más vastos de lo que los judíos jamás llegaron a controlar. Excluido un siglo en que bajo la monarquía unida de David y Salomón, Israel fue una fuerza regional digna de consideración, la nación hebrea nunca constituyó un gran poder militar. A lo más era simplemente un poder local capaz de subyugar las pequeñas naciones que lo rodeaban y por un tiempo de mantener en jaque a la gran Egipto. En muchas ocasiones la nación escogida por Dios como su remanente fue invadida y saqueada por los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas y aún los griegos. Y finalmente llegó el momento cuando fueron destruidas por los romanos. Ante todo esto, debe usted hacerse la pregunta, ¿cuál es la razón por la cual Dios escoge al pueblo judío como su remanente en esa época? Por lo ya dicho arriba, es lógico pensar que la importancia de Israel no se basa en su tamaño, no en su población o destreza militar. Lo que hizo de Israel el centro de la Biblia fue su religión. Solo Israel en esa época se adhirió, si bien esporádicamente, a la fe original que lo unía con Abraham, con Noé y Adán en lo colectivo. Israel permaneció como la única avanzada del conocimiento de Dios durante una época en que la verdadera religión de la humanidad se vio ahogada por una explosión de paganismo e idolatría que cubrió el mundo con los escombros de la superstición y las falsas enseñanzas. En este sentido, Israel era un remanente de las naciones, un residuo en un mundo que no conocía al Dios verdadero, ni su doctrina, ni se mantenía en relación constante y permanente con Él. El papel de Israel como remanente poseedor de la verdad presente en su tiempo, en medio de las naciones de aquella época, se destaca en su mayor claridad cuando se compara su fe con el paganismo que los rodeaba. Desde el Nilo hasta el Éufrates, las naciones adoraban una gran cantidad de dioses y diosas que se manifestaban en la naturaleza. En la tormenta, por ejemplo, estaba el dios de las tormentas. En la luz solar, el dios del sol. Los dioses eran descritos con atributos humanos: venganza, celos, inconsecuencia, pasión y violencia.
eran dioses que se peleaban entre sí y se violaban unos a otros. Fue en medio de todo ese politeísmo que surgió una pequeña nación de esclavos, refugiados sin tierra propia, peregrinos sin patria, que proclamaban una de las ideas más radicales de la antigüedad. Oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. Esta idea no era nueva, pues el monoteísmo y la adoración exclusiva de Jehová había sido la religión original de la humanidad. La fe de Adán, Eva, Abel, Matusalén, Enoc, Abraham, Isaac y Jacob. Los judíos adoraban a un solo Dios, el Creador, porque es el Creador y el Dios único, el ser que desde el principio ha sido adorado. Esta verdad se había perdido entre el politeísmo del antiguo Medio Oriente. Pero los hebreos, un remanente que se aferraba a la fe original, eran los únicos que la seguían. De este modo, al adorar un solo Dios, Jehová, no estaban creando algo nuevo e innovativo. Simplemente estaban adhiriéndose a una práctica antigua y muy original. Otra costumbre del pasado era confundir a Dios con la naturaleza. Pero la nación hebrea no identificaba a Dios como parte de su creación. Ellos consideraban que la creación era un producto de Dios y que no era portadora ni poseedora de las cualidades individuales de Dios. Como lo hicieran Adán y Eva, ellos aprendieron a conocerlo como el Creador y lo adoraban como tal, recobrando así las verdades originales que Dios había revelado a la humanidad en el Edén. Otra costumbre de las naciones de la época era la idolatría. Los vecinos de Israel habían labrado ejércitos de ídolos, dioses de madera y piedra, para representar a las deidades a las cuales servían. Ellos se inclinaban a orar y a ofrecer sacrificio ante estatuas de toros, chivos, ranas y aún de seres humanos. Adorar ídolos es una separación del verdadero Dios. Así que al rechazar la idolatría, Israel no hizo otra cosa que restaurar el culto al Dios verdadero como se lo practicaba antes que fuese transformado en una mentira, como lo dice el apóstol San Pablo. Dios le dijo a Adán que iba a tener dominio sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. No dijo en ningún momento que tenía que inclinarse ante ellos y adorarlos. La idolatría surgió después del pecado, cuando los seres humanos se apartaron del Dios verdadero. El antiguo Medio Oriente se hallaba saturado de magia, adivinación y astrologías, prácticas que se usaban con propósitos religiosos, políticos y aún militares. Para discernir el futuro, por ejemplo, los sacerdotes paganos estudiaban aún los hígados de ovejas y otros animales. Para predecir el futuro se usaba la configuración del humo que se elevaba de un incensario, la forma que asumía el aceite al ser derramado en el agua y hasta la trayectoria de las flechas disparadas con ese fin. Pero Dios le pidió a Israel como su remanente que se apartara de todas esas prácticas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo ni a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos escuchan, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque no eran esos los métodos que el Señor había escogido originalmente para comunicarse con su pueblo. Adán y Eva no tuvieron que estudiar el hígado de un cordero para aprender acerca del Redentor venidero. Noé no leyó las estrellas para saber cómo construir el arca. De la misma manera, Abraham no condujo a Isaac al monte Moria por algún mensaje leído en las configuraciones del aceite derramado en el agua.
Desde el mismo comienzo, Dios tuvo medios directos para comunicar su voluntad a su pueblo. Visitas de ángeles, visiones y sueños proféticos, o sencillamente las palabras de sus profetas. De esa manera, Israel no estaba inventando nada nuevo al rechazar la magia, la adivinación o la hechicería de las naciones que les rodeaban. Israel estaba aferrándose a las verdades que se originaron en el Edén. La religión de los judíos era una recuperación de las verdades antiguas, y ese acto, apreciado amigo, de aferrarse a estas verdades era lo que hacía de ellos el pueblo remanente que Dios tenía sobre la tierra en esa época. Queremos invitarte para el siguiente tema, donde presentaremos las verdades características que hacían del pueblo de Israel el remanente de Dios en el pasado. Gracias por tu compañía.